Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el panel dedicado a la serie García, que como sabéis se estrena mañana los 2 primeros capítulos en HBO Max. Va a ser una mesa dedicada a las localizaciones, al proceso de producción, al proceso de creación, y vamos a tener 3 estupendos ponentes: Carlos de Pando, co-creador y guionista; Sara Antuña, co-creadora y guionista; y Salvador Yagüe, productor ejecutivo. Así que cuando queráis, por favor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Uf, se acopla esto. Os siento lejos. Que os siento lejos. Hola, hola. No, así está bien, no os preocupéis. Os ha decidido este año que sea... Fantástico. Este es el tercer año de este panel del Serializados FES, es también el tercer año del Serializados FES con edición en Madrid. Está dedicado, como os decía, al Madrid en X series. El primer año, 2020, estuvo dedicado a antidisturbios, el año pasado estuvo dedicado a La Fortuna, y en este caso pues está dedicado a García. La razón de ello es que también es un panel patrocinado por la Madrid Film Office, que sabéis que es la oficina que se encarga de la promoción de rodajes digamos, en Madrid, de facilitar, de poner en contacto también a productoras con las personas que puedan necesitar para hacer producciones en Madrid. Y tengo un dato que me resulta especialmente llamativo, que quería compartir con vosotros, es que en 2021, según los datos de la propia Madrid Film Office, se rodaron 68 series en Madrid, 44 películas y más de 350 anuncios. Si queréis más información sobre toda esta actividad de la Madrid Film Office, os recomiendo entrar en su página web, donde además podéis encontrar un montón de materiales que tienen que ver con charlas como la de hoy, incluyendo un mapa de Madrid en las series y también mapas con todas las localizaciones en la ciudad de Madrid, las localizaciones de rodaje de diferentes series, como por ejemplo ha sido el caso de Arde Madrid. Así que creo que hacen un trabajo muy chulo que nos relaciona un poco con, ¿no?, digamos, el producción y promoción cinematográfica. Respecto a lo que dices, una cosa anecdótica con los rodajes en Madrid, nosotros en García tuvimos 2 veces que cambiar el día de rodaje porque había un permiso pedido para el mismo sitio y había ido antes que nosotros. Hay mucho rodaje en Madrid, efectivamente. Sí, overbooking, sobre todo después de la pandemia. Luego comentaremos en la charla un poco cómo ha afectado un poco la pandemia, luego el sobredosis, ¿no?, de producción. García es una serie de Z Studios para Warner Bros. Y Discovery en España, es decir, para la nueva HBO Max. Sabéis que HBO Max ha estrenado en España series como HBO como Foodie Love, 30 monedas, Por H por B, Patria. En este caso, García se basa en un cómic realizado por Santiago García y Luis Bustos, estupendo. Veréis algunas imágenes del cómic editado por Astiberri, con tres tomos, y en este caso pues ha sido creado, adaptado por Carlos de Pando y Sara Antuña, dirigido por Eugenio Mira. En este caso, por daros un poquito de contexto de la serie, se ambienta en una Madrid hipotética. Antonia es una joven periodista que recibe un paquete con una información de un hombre misterioso. Finalmente acaba en un lugar conocido como El Valle. Luego comentaremos un poco el Valle, qué es exactamente, aunque también os lo podéis imaginar. Se desplaza allí, es perseguida por unos hombres y ahí va a encontrar, digamos, a un agente que llevaba, creo, congelado, ¿no?, criogenizado es un término de biotecnología, ¿no?, durante 6 décadas, y a partir de ahí pues van a vivir aventuras, mientras en España se está viviendo una enorme crisis política y unas elecciones. Cosa que crisis política y elecciones, como sabéis, es ciencia ficción en España. No nos ha ocurrido recientemente de manera prolongada en ningún caso. Para empezar, sí que me gustaría que pudiéramos ver, compañeros, el tráiler de García. Gracias.
¿Qué es lo último que recuerda? La misión. Llevas 3 meses aquí, Antonia. ¿Cuándo te has molestado en proponer una historia? ¿Y este quién es? Pues ni idea. Pero actual ya te digo yo que no es. Y el caso es que alguien está intentando matarme para que no lo cuente. No voy a hacerte daño. Soy de los buenos. Pasé 60 años congelado en esa cripta. Todo ha cambiado tanto que Siempre supe que volvería, señor García. antes tengo que terminar un último trabajo. Bienvenido al siglo XXI. ¿En serio vamos a escapar en este triciclo? Es un vehículo ultramoderno. Bueno, lo era, hace 60 años. He estado 60 años buscándolos. Y de repente, aquí estás. No me voy a quedar tranquilo mientras ese anda suelto por ahí. Ayúdame. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarte la vida? Demonio de chica. Es un hombre de otra época. El pasado es lo que es y ya no se puede cambiar. Pero ahora sí que podemos hacer algo. Un café con leche. De soja, avena, arroz. ¿Café? ¿Con leche? De vaca. Yo os tengo que decir que aunque mañana se estrenan 2 capítulos y luego la serie seguirán estrenándose los capítulos en HBO Max, yo he tenido la oportunidad ya de ver la serie entera porque tengo, como quien dice, espías. Y creo que os lo vais a pasar muy bien, es muy divertida, tiene muchísima acción y tiene cosas que yo, cuando se habla un poco, ¿no?, de los valores de producción, ¿no?, que tienen ahora las series españolas, creo que vais a ver cosas que creo que no habéis visto en ninguna serie española de espectacularidad, ¿no? O sea, hay cosas que son realmente se te queda la mandíbula en el suelo. Os tengo que decir que estas charlas a mí me gusta mucho moderar este panel porque tenemos la oportunidad de ver materiales que habitualmente no se suelen proyectar en charlas como esta. Tenemos una presentación donde vamos a combinar diferentes materiales que Salva nos ha hecho llegar. También tenemos un vídeo muy especial con dos vídeos muy especiales que nunca se han visto y que solo es parte del... Y ni se verán, solo se van a ver aquí. Compañeros, cuando podéis poner ya digamos, la presentación rotatoria, que irá rotando y luego en diferentes momentos iremos poniendo el foco en aspectos que están en la presentación. Quería empezar preguntándoos a Carlos de Pando y a Sara Antuña, que nos conocemos desde hace, creo que bastante tiempo. Carlos de Pando lleva trabajando como guionista desde el año 2004, ha trabajado en series como Aida, Siete Vidas, Hispania, Velvet, Gran Hotel, el Ministerio del Tiempo. Sara también, creo que os conocisteis en Aida, que trabajasteis los dos, Luna. Sara también es co-creadora de la serie La Víctima número 8, que son muy importantes, ¿no? Esa labor como co-creadora de la Víctima número 8. Y juntos, a pesar de que ellos se conocían, ¿no?, llevaba mucho tiempo, es verdad que últimamente están haciendo pareja creativa, que podemos decir, de showrunners, con la película El silencio del pantano, como productores ejecutivos ambos del Vecino, que también es una adaptación del cómic, y tienen previsto dentro de muy poco el estreno también de una serie que han co-creado juntos, Sin Huellas, ¿no? Os quería preguntar un poco cómo es vuestra cercanía, ¿no?, un poco a vuestra relación con el mundo del cómic, y en este sentido, particularmente, cómo llegáis a la adaptación y qué retos parece, ¿no?, que ha sido, sobre todo también después de la experiencia del Vecino, que también es
es un cómic de Santiago García. ¿Cómo entráis en este universo y qué retos os parece que tiene para vosotros como guionistas? Mira, yo tengo la respuesta corta, que es llega el cómic porque me lo mandó Carlos de Pando, y a Carlos de Pando le toca la respuesta larga. Es verdad. Pues García empezó antes, en realidad, que El vecino, aunque se haya estrenado mucho tiempo después. Yo leí un estado de Facebook de David Rubin, que es un dibujante que me gusta mogollón, que había leído un cómic que se llamaba García y dijo, es el mejor cómic del Capitán América que me he leído en la vida. Y dije, pues vamos a ver si es verdad, me lo voy a leer. Y compré los 2 volúmenes, lo leí en 2015, estamos hablando, hace un montonazo de tiempo, y dije que aquí hay que hacer algo seguro. O sea, hay una serie, hay una peli, no sé lo que hay, pero algo hay, porque condensaba muy bien un montón de cosas que nos gustaban y que vimos como una oportunidad muy única de hacer algo que es difícil hacer aquí, que es complicado, y bueno, pues a partir de ahí fue cuando empezamos. Y le mandé el cómic a Sara y empezamos a hacer documentos de venta, documentos de intenciones, y empezamos a hablar con HBO. Y HBO lo primero que nos pidió es un documento de intenciones, que no era un documento de venta al uso, sino que más allá de la serie y antes de hablar de personajes y de tramas y demás, querían saber qué queríamos hacer nosotros con ese cómic. O sea, qué intención teníamos con la serie, por qué nos apetecía hacerla, cuáles eran nuestros referentes, de qué queríamos hablar, cuáles eran los temas. Y era un documento de venta que no es para nada el documento al uso. O sea, estábamos hablando un poco de lo que nos motivaba y lo que nos gustó del cómic y lo que queríamos contar con el cómic. Hicimos un documento que creo que nunca hemos hecho una cosa igual, de un poco abrirnos nosotros y decir, vale, ¿por qué nos ha gustado esto? Y cómo les vamos a transmitir a esta gente la misma ilusión que tuvimos nosotros cuando lo leímos y dijimos, aquí hay que hacer una serie. Y la verdad es que el documento les gustó mogollón, y a partir de ahí yo creo que vieron muy claro, no todavía la serie, pero sí que nosotros teníamos las intenciones muy claras con lo que había, y a partir de ahí empezamos a escribir. Y yo qué sé, siempre hemos sido fans del cómic desde pequeños, y la posibilidad de hacer algo que tenía una idiosincrasia española muy clara, pero que a la vez tenía una serie de géneros y de referentes que eran un poco de los que habíamos vivido desde pequeños, desde los cómics Marvel hasta las películas de James Bond, y en una cosa como más moderna de las películas de la saga Bourne y cosas parecidas. También una cosa muy ochentera, muy Indiana Jones, muy Spielberg. Entonces fue la mezcla de cosas, yo creo, la que nos apetecía como probar y jugar mucho con ello, la verdad. Antes comentábamos un poco, ¿no?, que casi un poco también algún eje, ¿no?, algún eco, perdón, del Ministerio del Tiempo, sí, que es sí, casi de esto, hecho, Misión Imposible con el Ministerio del Tiempo, James Bond con el Ministerio del Tiempo de alguna manera. Claro, en ese documento de intenciones que hablábamos un poco de los referentes que teníamos, era inevitable hablar del Ministerio del Tiempo y hablar de Alonso Entre Ríos y hablar de personajes y de una manera de hacer las cosas que yo creo que el Ministerio del Tiempo ahí abrió como un camino muy guay de usar el género, en este caso el fantástico, mezclado con una cosa muy idiosincrática española y muy de aquí. Sí, y no sé, o sea, era un referente muy claro, no directo, pero de manera indirecta era como, además ha pasado siempre, que es como, cuando hemos hablado de García siempre hemos acabado hablando del Ministerio del Tiempo antes o después, de ese espíritu y esa cosa como de no sacrificar ni la parte de aquí ni la parte de aventura y poder mezclarlas de una manera, sobre todo desacomplejada y sin hacer parodia, que creo que era la parte más importante también para nosotros, que no queríamos hacer un chiste con esto, queríamos hacer una serie de aventuras de verdad y sin pedir perdón por ello tampoco. Sara, tú estuviste en Luna, el Misterio de Calenda. Hacer fantasía y ciencia ficción en televisión con los presupuestos de las series españolas es difícil, ¿no? Entiendo que eso también te podía dar un poquito de miedo. Bueno, en Luna, el Misterio de Calenda era la serie sobre el hombre lobo en la que nunca se veía el hombre lobo. Era como Alien, en plan, no se ve hasta el final el bicho para que meta más miedo, y no se ve también porque tienes los presupuestos que tienes, efectivamente. Pero, no sé, a mí me gusta mucho, a los dos nos gusta mucho el género, y el género sin complejos, y también el género hecho con 4 euros y un chicle. O sea, ahora Doctor Who tiene unos presupuestos que se caga la perra, pero échate las temporadas antiguas de Doctor Who. Y yo qué sé, al final, yo creo, bueno, ahora Salva entrará más en detalle hasta qué punto te luce el presupuesto en una superproducción de este pelo, pero para adelante, ¿no? Quiero decir, si nosotros le perdonamos a Buffy Cazavampiros, los demonios de cartón piedra, todo el rato, no había ningún problema. Si la estás haciendo desde el sitio adecuado, que es las genuinas ganas de pasártelo bien y de que haya una aventura y un sense of wonder y toda la movida, si al final la tienes que hacer con 4 cartones, la haces con 4 cartones. Afortunadamente no es el caso. Creo que se nota, ¿no? Que no está hecha con 4 euros y un chicle. Pero
También es verdad que hablando con HBO, con Steve Matthews y con Camila Cortis al principio, los referentes los teníamos todos en mente y eran muy parecidos. Y en ese sentido también éramos muy conscientes de que no puedes morder más de lo que puedes tragar. O sea, García es una serie de aventuras. Y si no tienes dinero para hacerla, si la acción va a quedar en la batalla, por corte a qué batalla, pues no la hagas, ¿sabes? Porque te estás timando al espectador y el espectador no es idiota. Entonces, bueno, ha habido ahí un poco que... Bueno, Salva nos contará que es el hombre que ha llevado en los hombros la parte más dura de esta parte, pero la hicimos ya sabiendo que íbamos a poder hacerla, creo. Sí, yo creo que es de las pocas veces que nos dijeron veniros arriba. Cuando entregamos el primer guión fue como, está guay, pero puede ser más espectacular. Y es como, sí, claro, podemos. Que es el mundo al revés del guionista de una serie española. Por ahí. Bueno, con un poquito pues vas comedido, porque también sabes, has hecho ya cosas, ya sabes lo que hay. Entonces dices, no sé hasta qué punto vamos a poder crecer y vamos a poder hacer esto lo grande que... Bueno, siempre es lo que nos dejen. Y como nos dejaron, pues venga. Teníamos un caballo, nos quitaron el caballo. Pero está bien. Estáis pudiendo ver en la presentación algunas imágenes del... ahora vamos a eso, Os decía, en la presentación también podéis ver una selección de imágenes del cómic, que son 3 tomos editados por Astiberri. El último es García en Cataluña. Sí. Por tanto, agradezco que no hayáis empezado a adaptar ese primero, porque lógicamente esta mesa no hubiera podido tener lugar. Los 2 primeros nada más. Sí. Salva, tú eres el productor ejecutivo de la serie. He visto, tienes créditos como localizador en El mundo nunca es suficiente, una peli, por cierto, de James Bond, con lo cual alguna experiencia tienes. Digamos, películas como Sahara, es decir, superproducciones de Hollywood que se han rodado en España. Tomorrowland, que ayer era el jefe de producción de Unidad, Exodus. Es decir, director de producción en Los favoritos de Midas, que también es una serie reciente, y en este caso como productor ejecutivo. Para ti, ¿cuáles son los grandes retos, ¿no? que tienes que afrontar? De pronto, presupuesto, localización, es muy general, luego entramos en detalle en algunas cosas, y realmente cómo se vende y cómo se hace una serie de acción y de fantasía en España. Bueno, lo primero, respecto a los presupuestos, como espectador, bueno, me importan hasta cierto punto. Si la historia es buena, no tiene mucho presupuesto, pero está bien resuelta, bien contada, se ajusta, no hay mucho problema. Como profesional, yo a la edad que tengo ya no quiero bajos presupuestos, se pasa muy mal. A mí me contactaron para este proyecto en febrero de 2020, bueno, he dicho algo anteriormente. Tengo una reunión con ellos y precisamente me cuentan una serie ambiciosa, acción, y me dan referentes de películas que, curiosamente, y el mérito no es mío, es donde yo empecé a trabajar, había hecho. He hecho 3 películas de James Bond, una de Jason Bourne, una de Misión Imposible. Insisto, yo empecé a trabajar con una productora que hacía service internacionales. Fueron inicios modestos, ¿no? Inicios modestos, ¿no? Sí. Yo empecé ahí con películas muy potentes, pero yo decía, yo lo que quiero hacer es cine español, a ver cuándo hacemos una película de cine español. No lo conseguí hasta 4 años después de empezar a trabajar. La mujer más fea del mundo fue mi primera película española. Entonces, bueno, me dieron esta serie de referentes y digo, oye, pues qué buen planteamiento, qué buen aspecto tiene esta historia. Me dieron los guiones, efectivamente leí unos guiones muy ambiciosos, con mucha acción, muchas localizaciones, muchos actores, mucha figuración. Y me sorprendió la ambición que tenía el proyecto. Luego, ya hablando poco a poco con HBO, con Z, pues te das cuenta que no deja de ser un producto de los que hace HBO. Si esto se ha hecho, ha sido gracias a HBO, a las apuestas que hace y a que tiene el criterio para decir, oye, si nos metemos a hacer este proyecto, tiene que ser con un presupuesto acorde. Obviamente no estamos hablando de presupuestos como las películas de James Bond o de Jason Bourne, pero para los estándares españoles es un muy buen presupuesto. Hemos trabajado muy a gusto y hemos podido hacer prácticamente todo lo que escribieron. Prácticamente, un par de cosas que no llegamos a hacerlas. El caballo. ¿Y cómo, nos comentabas un poco antes que os pilló también la pandemia, el confinamiento, cuando estabais ya a punto de empezar la muy preproducción? accidentado fue el comienzo de García. Pero sí que pudisteis aprovechar a lo mejor para ese trabajo todo previo de diseño visual, que alguna de las imágenes lo estoy viendo aquí en la presentación. De la necesidad virtud. Inicialmente García comenzaba en la fase de preparación, una fase más corta, con menos personal, solamente jefe de departamento, el 1 de abril de 2020. Bueno, yo hice mi primer... Buena fecha. Sí, hice mi primer presupuesto, entregué el primer presupuesto a Z y HBO a finales de febrero. Estaba terminando un proyecto, me voy una semana de vacaciones y me tengo que volver 3 días antes porque se anunciaba ya el confinamiento y efectivamente el 15 de marzo nos confinan.
¿Qué va a pasar con García? Pues de momento se retrasa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Eugenio y yo seguimos trabajando un poco más, Eugenio el director, seguimos trabajando un poco más pues, en el presupuesto, en desgloses, y pues, seguimos hablando con HBO a ver cuándo es posible iniciar esta fase de preparación. Finalmente, lo planteamos de una forma muy corta en el tiempo, económica, para también invitar a HBO, oye, supone una pequeña cantidad y podemos dejar la serie planteada y luego pues, a ver qué pasa con la pandemia. Entonces conseguimos empezar esta fase de prep el 1 de junio de 2020. Nos llevó a los jefes de departamento hasta el 31 de julio. Eugenio y yo, el director, seguimos trabajando un poquito más en agosto. Y luego ahí ya se para, porque seguimos con nuevas olas, posibilidad de confinamiento, muchas restricciones. Todavía no se conocía muy bien lo que estaba pasando, todavía no había vacunas. Y entonces, bueno, pues desde HBO dicen, vamos a esperar. Hay 3-4 meses a ver cómo va la situación y os diremos algo enseguida. Eugenio y yo, insisto, seguimos trabajando durante ese tiempo con muchas de las cosas que vas a poner hoy aquí, donde hicimos este gran dossier que luego nos mostrarás. Y finalmente, a finales de diciembre, nos dice HBO, luz verde. Ya más o menos la cosa está controlada, vienen las vacunas, hay una serie de medidas, de protocolos que permiten trabajar a pesar de los momentos pandémicos que estamos viviendo y comenzamos la preparación ya en enero de 2022. No, te lo estoy diciendo mal, ¿no? 2022, 2021. 2020. 2020 fue la pre-prep y 2021 empezamos la preparación y ya todo seguido. 3 meses y medio más de preparación y luego 5 meses y medio de rodaje. Y luego casi 1 año de postproducción. No ha llegado, pero casi. Muchísimo tiempo, ¿no? Para esa parte. Sí, el proyecto lo requería. El proyecto lo requería. Un rodaje largo, cuidado, como decía antes, muchas localizaciones, muchísimas localizaciones. Y además teníamos por costumbre las localizaciones, los decorados, partirlos en varias localizaciones. Pues el personaje entra por aquí, un edificio X, luego sale por otro y dentro lo hacemos en tal sitio. Luego, si queréis... Sí, en el dossier veréis que en algunos momentos aparecen diferentes documentos de trabajo. En uno está partido las semanas, podéis ver aquí, este es un documento donde podéis ver, digamos, la cantidad de semanas... Esto es un plan de rodaje a partir, digamos, lo que es pasar del cómic a la realidad de la serie, a través de todo ese trabajo que tiene que ver con planificación, con un montón de semanas de trabajo, con escenas donde en un lugar se empieza en un lado y se termina en otra localización. Y 130, 140 en uno de los documentos iniciales de localizaciones aproximadamente, no recuerdo al final cuántas fueron, pero más de 100 localizaciones. Bastantes más, 120, 130. Y más de 20 semanas. 23 semanas. 23 semanas. Con lo cual podéis ver el escope y la ambición de la producción, ¿no? Sí que me gustaría ver uno de estos materiales especiales que nos ha hecho llegar Salva, que es unos precréditos, una forma, ¿no? El sizzle reel de créditos. Perdón, esto hay que contar lo que es, antes de nada. Desde el principio, HBO nos dice que el director quiere que sea Eugenio Mira. Eugenio Mira en ese momento no está disponible. Estaba haciendo una serie, iba a dirigir 2 capítulos y nos decía, yo ya no puedo, yo creo que me quedaré libre dentro de 2 o 3 meses. Entonces decíamos, bueno, pues habrá que buscar una opción. HBO dijo, no vamos a buscar ninguna opción. Si hay que esperar a Eugenio Mira, esperamos a Eugenio Mira. Con muy buen criterio, lo dijeron, por cierto. Luego ya cuando empezamos a conocer a Eugenio Mira, porque yo no le conocía. Sabía quién era, había visto sus películas, pero personalmente no le conocía. El caso es que esta serie en la que está Eugenio tiene un nuevo retraso. Y Eugenio dice, no, yo ya no espero más. Mira, no voy a perder una serie como García, que soy el director principal, dirijo los 6 capítulos, por una serie en la que voy a dirigir 1 o 2. Entonces, en ese momento nos llama Eugenio y dice, oye, disponible, hago García. Entonces lo comunicamos, ya está, Eugenio está disponible, hace García. Entonces, en ese mismo día, Eugenio hace lo que vas a poner ahora. Se lo hace él solo, en su casa. Porque este señor está loco. O sea, quiero decir, Eugenio es una de las personas con más talento que yo he conocido en mi vida y también uno de los mayores psicópatas del trabajo que he conocido en mi vida. O sea, Eugenio dibujó la serie entera antes de empezar. Es que es bueno, de esto me iba a contar. Eugenio tenía el 80% de la serie dibujada entre storyboards, animatics, ¿cómo se llama lo que usa el programa que usa él? El SOT Pro. El SOT Pro. Sí, planificaba hacía como los storyboards en 3D de las escenas de acción. Luego mandaba la música, era como de... Pero es terrible, yo llevo 2 años y medio a su lado y maldita sea, no le encuentro un maldito defecto. Es preocupante. Tiene unos pocos. Pues ya, dime cuáles, porque yo no se los encuentro. Como persona, como profesional, como creador, como director.
Vamos a ver este vídeo que es el que se llama Créditos y os pido que os fijéis en la imagen, en la música y en los créditos. Se parecen, no son exactamente iguales que finalmente están en la serie, pero se parecen. Esto lo hace Eugenio solo en su casa el primer día. Es una locura, vais a ver el vídeo. Me levanto para que se pueda ver bien. Tarda un poquito en cargarse porque es un archivo pesado. Antes de volver a la presentación... Sí. Este ejercicio que hace Eugenio ya empieza a transmitir un diseño de producción. Claro. Una querencia por lo retro, lo analógico, películas de espías, iglesia, ejército... Vídeos de su familia, que hay cosas, escenas de vídeos familiares, que es loquísimo. Transmite ya una idea de lo que tenía en la cabeza. Y sobre todo, entiendo que también os pudo ayudar a vosotros también a redefinir un poco también el tono, es decir, porque claro, esto no es la serie, es verdad que a veces hay teasers que utilizan, ¿no?, clips de películas. A mí lo que me parece extraordinario de este documento es que sean los créditos y que además se parecen mucho a lo que son, digamos, los créditos definitivos, pero que de alguna manera está vendiendo la serie. Por eso es un documento, en mi opinión, extraordinario, ¿no? Y sobre todo pensar que lo estaba haciendo en su casa, allí, solo. Sí, cuando nos lo mandó flipamos. Fue como de, Sí. Ok, pues ya está. Pues Solo hay una cosa, y es, supongo que habéis sufrido viendo los colores de los créditos y pensando si había más colores. Es verdad que él separaba creación y guión, y en este sentido me alegro que finalmente, digamos, hayáis sido vosotros también los que sois responsables de todos los capítulos de la serie, junto con Eugenio, que es el responsable de todos los capítulos como director. Me parece muy coherente y muy raro en la ficción española. Guionistas que escriben todos los capítulos y un director que dirige todos los capítulos, ¿no? Es casi más parecido a un modelo cinematográfico, ¿no? Sí, pero es difícil en realidad por tiempos y por todo. O sea, Eugenio tuvo que decir, voy a dirigir 6 capítulos y voy a morir en el intento. O sea, quiero decir, acabó reventado. O sea, Es una titanada. Muy complicado y fue, vamos, no era fácil, porque además es que esto, o sea, lo montó Eugenio, escogió las imágenes y la música la compuso él, porque él hace la música de la serie. Entonces, claro, era como, o sea, no solo va a estar toda la preproducción y todo el rodaje volviéndose loco del todo, sino que encima cuando termine y todo el mundo se vaya a su casa a descansar, él se va a hacer toda la banda sonora de la serie. O sea, pues sí. Estábamos viendo ahora en esta parte... Pero yo también creo que es una de las claves de lo bien que ha funcionado lo que ha sido el proceso de realizar García. Que hayamos tenido un diseño de equipo tradicional. Tradicional. Un director, unos guionistas, un productor ejecutivo que se encargaba de lo material. Yo en la parte creativa, alguna cosa podía comentar a Carlos, a Sara, a Eugenio, pero no me solía meter. Lo mío era lo material. Y creo que también ha sido una de las características que nos ha hecho disfrutar y hacer muy bien el trabajo, tanto la preparación, el rodaje como la postproducción. Estábamos viendo ahora en esta parte, cuando ha vuelto la presentación, personajes, actores. ¿Teníais de primera estos actores en la cabeza? Emilio, Becky, Francisco, los dos Franciscos.
A mí... Recuerdo que sí, pero ella me dice que miento, es absurdo. No, no te digo que mientas, te digo que, fíjate, uno de los pocos que sí teníamos clarísimo, porque las características físicas que lo definen eran importantes, es Francisco Reyes, que hace el personaje de Winters, que es ese señor de 2 metros de nazi, bueno, pobre no es nazi, pero de aspecto. Es que además siempre hace de tío chungo, eso es cierto. I'm sorry, nunca tendrá un galán joven, pero lo hablas con él y le parece estupendo, no tiene ningún problema con eso. A Francisco Reyes lo veíamos muchas veces desayunar en el café donde quedábamos a escribir, porque tenía él al lado una obra de teatro, y entonces, bueno, acababan los ensayos, se iban a desayunar y nosotros estábamos en la mesa de enfrente diciendo, eres Winters y aún no lo sabes, come un poco más, vas a necesitar más músculos. Y en cuanto hablamos con María Rodrigo, que se encargó del casting, y estábamos hablando de personajes, dijo, y para Winters había pensado en, hicimos así, y dijo, Francisco Reyes, yes, Francisco Reyes. Y hubo suerte y tenía fechas y le encajó a todo el mundo. Unanimidades, Francisco Reyes, clarísimamente, y Emilio Gutiérrez Cava. Sobre guión. Sí, esas Todo estaban el mundo dijimos lo desde el mismo. principio, Emilio. Este tiene que hacerlo, también. Don Jaimes es Emilio Gutiérrez Cava. Y Winters, ellos... A mí me costó un poco más verlo, ¿eh? Me costó un poco más ver a Winters, a Francisco Reyes, pero luego totalmente convencido. Son 2 personajes que prácticamente no se hizo casting. Fueron para los 2. De los demás sí hubo casting, y especialmente largo fue el casting de García y de Antonia. Sí, sobre todo porque la parte, o sea, yo recuerdo que la primera propuesta de María Rodrigo hace un montón de años, el primer nombre que dijo, que no porque tuviera que ser él, pero sí que el primer nombre que dijo fue Francisco Ortiz, hace 5 años, una cosa así, y luego todo dio muchísimas vueltas, pero es verdad que el reto para nosotros era, que es una cosa también que hay que agradecerle a HBO, que nos aceptara que no tuviéramos un supernombre para el prota, porque García de alguna manera es un enigma del pasado, él. Entonces, si pones a Mario Casas, que es el autor. Pobre Mario. Sí, pobrecillo. Es el ejemplo para Es estupendo, Mario Casas. No, sí es bueno. O sea, estupendo. Lo único que no queríamos... De pronto era la serie de Mario Casas, y García es Mario Casas, y de pronto queríamos a alguien que no... que tuviese otro tipo de referencias. Queremos una cara lo más nueva posible para que tuviera un García sin otras asociaciones. Es que es un combo, además, que desprecia a las 2 personas, a Mario Casas y a Francisco Ortiz. A Mario Casas porque es como, no te queremos, y a Francisco Ortiz no eres nadie. Entonces, claro. No, pero es verdad que él tenía algún trabajo, en el caso, por ejemplo... Sí, le habíamos visto ya. ¿eh? Sí. Y es verdad que yo cuando vi la elección a mí me pareció perfecta, porque aparte de ese tipo silencioso, ¿no?, que decían en Los Soprano, ¿no? El hombre duro, sabes silencioso. que tiene algo ahí y también es un galán, ¿no? Es decir, que jugaba un poco, ¿no?, a diferentes registros, ¿no? Es un galán, es un buen actor y tiene una voz arrebatadora. Sí, totalmente. Sí, tiene una voz que es que diga lo que diga es creíble. Le preguntan, es increíble. le preguntan a veces si le ponemos filtro como a Batman, ¿sabes? En plan, I am the night. Y no, es que tiene la voz como un contrabajo el tío. O sea, le sale de los cojones, es increíble. Perdón, pero es que esto es así. Es así. Y luego tiene una cara antigua, que eso es una cosa que también buscábamos. Muy ¿Sabéis clásica, estas fotos de vuestros padres, o son vuestra edad, vuestros abuelos, que tenían 21 años y parecen de 40? También porque ya tenían 3 hijos y estaban trabajando desde los 4 años en el campo. Pues exactamente eso. Por salirnos de Mario Casas, García no podía ser John Cortajarena, que tiene una cara de modelo que no te la crees, o John González, que son caras muy hermosas y muy modernas. Francisco Ortiz, que a lo mejor a él no le hace ni puta gracia, lo pones en blanco y negro y es como, mira a mi abuelo. Una cara muy clásica. Sí. Luego tuvo 4 meses de entrenamiento para tener un físico adecuado, en el que estuviese musculado pero no definido. Como no crossfitero. Los galanes de los 60, como podía ser un Charlton Heston. Sí. Tenía su buena musculatura, Pecho pero no palomo. tenía marcada, y Francisco al principio tenía su marcadita aquí, su escalerita, eso había que quitárselo. Claro. 4 meses estuvo entrenando. Come como un callos. entrenador personal. Sí. Y boxear así, ¿sabes? Como los canguros, con los puños por delante en lugar de... Y Becky Velilla... Becky fue de estas veces que ves la prueba y dices, pues ahí va. Ahí o sea, el éxtasis, con Becky el éxtasis. Fue muy heavy verla, porque encarnaba muy bien al personaje. De pronto esta cosa como además muy acelerada, muy impulsiva, pero a la vez, o sea, esta cosa de hablar sin pensarlo mucho, pararse a reaccionar un segundo y luego volver, o sea, tenía algo como de esa naturalidad y a la vez esa artificiosidad también de personaje de TVO, por decirlo de alguna manera, que era perfecta la combinación, o sea, y luego es que tiene un talento descomunal ella, es muy guay. Es de lo mejorcito. Pasaba una cosa además, que es que y esto lo hablamos mucho con María Rodrigo, hicimos casting a muy buenas actrices, pero para Antonia hacía falta una energía concreta,
parezca una actriz, las energías, pero sí una cosa concreta que creo que se entiende bien. García es un hombre del pasado, de una época más lenta, donde las cosas no ocurrían tan deprisa, donde había menos ruido, donde las cosas iban menos aceleradas, y Antonia es una tía de 23 años de ahora, donde el nivel de atención, como sabéis, es el vídeo de TikTok que te dura nada. Entonces, Antonia tenía que ser un poco molesta, que apetezca darle un tortazo, en plan, cállate un poco, niña, ¿sabes? Yo soy así, para mi desgracia, y la de mis padres, que se cortaron mucho de pegarme, pero tuvieron que pasar muchas ganas, y era como, niña, me estás aturullando, ¿sabes? Para darle a García un poco también esta historia de estoy fuera de mi tiempo, Antonia tenía que ser como la... ¿Cómo se llama la costa esta del Moscardón? ¿No? Sí, está un poco espídica, se puede decir. Sí. Claro, y eso nos marcaba también que, a pesar de que García es un hombre, digamos, de una época más lenta y más tranquila, y Antonia es una centella, cuando vamos a la acción, García es un hombre de acción, y de repente él es la centella y Antonia es como ¡socorro! Y el contraste entre ellos, la química que se creaba con una tía que habla muy deprisa, se mueve muy deprisa, y un tío más tranquilo, nos venía fenomenal, la verdad. Tuvo competencia, hubo una actriz que lo hacía también muy bien, tuvimos una cierta duda, una a la otra, pero Vicky tenía una cosa que la otra no tenía, acento madrileño, para lo cual aquí era fundamental. Pero ya sí tuvo competencia, hubo una actriz que también lo hacía muy bien, para que Becky nos enamoró enseguida. Y si hubo que tomar la decisión, el acento madrileño. Becky tiene un acento madrileño precioso y necesitamos que lo tenga. Me gustaría volver a producción y un poco al trabajo que habéis hecho, ¿no? de poner, ¿no? en pie el proyecto, particularmente con quizá una escena, ¿no? del primer capítulo, donde se ve además todo el trabajo y sobre todo el esfuerzo de intentar crear ese universo de la ciencia ficción, que entiendo que para ti también es un reto, ¿no? Que no pareciera cartón piedra, esa escena inicial, ¿no? En el laboratorio, en la cripta, ¿no? ¿En el laboratorio o en el tren? De momento vamos a empezar por el laboratorio, luego vamos al tren. Estamos hablando de las localizaciones o de los decorados, en este caso, de los decorados principales, de los que más cuidado había que tener. La cripta en la que duerme o está criogenizado García, junto con su cápsula, que también era muy importante. En esto, primero contar que Eugenio suele trabajar con un director de arte o production designer o diseñador de producción que en ese momento no estaba disponible, con el que él suele trabajar. Estaba en la misma serie que estaba Eugenio se la dejó, él no pudo dejarla. Pero tuvimos la suerte de que el primer mes de la pre-prep él estaba disponible, estaba pues con un retraso y pudo trabajar. Incorporamos otra diseñadora de producción, le dijimos, tú vete encargando de esto porque la cripta, Eugenio quiere que la diseñe este director de arte con el que suele trabajar él. Él hizo el primer diseño, luego ya lo cogió, lo hizo suyo la diseñadora de producción que ha hecho la serie, Ana Álvar González. Y fue, digamos, lo que rápidamente dijimos, esto se puede encontrar como localización, faltaría más, no es muy difícil, pero preferimos construirlo, hacer nuestro propio laboratorio, nuestra propia cripta. Y así fue. Vamos a ver ahora, luego seguimos hablando un poquito de esto, pero vamos a ver ahora el clip Cripta. Chico, tienes 30 segundos para explicarme qué está pasando aquí. Por favor, no puedes respirar. 20 segundos. ¿De dónde has sacado esto? Contesta.
Me lo enviaron a casa. No sé quién me lo ha mandado, no sé nada, te lo ¿Para juro. quién trabajas? Soy periodista. En el Crónica 24, si quieres puedes llamar y comprobarlo. ¿Qué es el Crónica 24? Es un periódico en papel, aunque bueno, nos vamos a pasar al digital porque la cosa está fatal. ¿Qué estás hablando? ¿Intentas confundirme? No, te juro que no. Que cuando me llegó el sobre, no sé, pensé que igual ahí había una historia, ¿sabes? Algo como un poco gonzo. Como el día en el que me llegó un sobre misterioso o algo así. No, pero cuando empecé a investigar, los tipos me siguieron hasta aquí y bueno, pues me han perseguido y alguien no quería que te encontrase. ¿Quiénes eran esos hombres? Pues no lo sé, iban vestidos de negro, con las caras tapadas. No me hagan nada, por favor. No voy a hacerte daño. A título anecdótico, decir que esta secuencia fue la que se utilizó en las pruebas de casting para ver cómo funcionaban Antonio y García juntos. Compañero, ¿podéis llevar la presentación a la cripta, por favor? Cuando podáis, para empezar por ahí. Aquí hay acción, hay misterio, hay música, hay efectos de todo tipo. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Porque además, veis, digamos que además la riqueza que ya había presente en el cómic, pero llevarlo a forma, ¿no? Bueno, pues desglosando el guión, hablando con Eugenio, creando los espacios, creando los looks y presupuestándolo para ver que todo nos encajaba. Es verdad que en el cómic, cuando era una de las escenas como más icónicas del primer volumen, y en el cómic faltaban muchos ingredientes en realidad, porque al final el cómic te permite rellenar mucho los espacios entre viñetas y de alguna manera completar tú también parte de sí, hay pequeñas elipsis siempre y entonces, claro, resultó ser muchísimo más compleja a la hora de levantarla para la serie que lo que había en el cómic, porque había que construir un decorado súper bestia que te creyeras, había que de alguna manera mecanizar todos los pasos para que tuvieran sentido, había algo que el código del cómic hacía que en el cómic fuera todo más sencillo y se soportara mejor, y aquí, claro, estamos tan acostumbrados a ver ya tantas cosas que no podías omitir ciertos pasos. Entonces fue una de las secuencias que más creció desde guión también porque, bueno, sí, porque había que llegar a un estándar. Era un decorado que, como decía, construimos en plató, fue una gran construcción y cara, bastante cara. Es muy grande. ¿Tuviste que pedir más dinero al jefe de HBO para...? No, por supuesto que no. Eso no lo hacemos nosotros. Nos dan Hay un gente presupuesto, que pide más dinero, pero nosotros no. Pero sabes que otros sí lo han hecho, Salva. Lo que hagan otros, a mí me dan un presupuesto y yo lo cumplo. Si hubiéramos pedido un poco más, habríamos tenido el caballo. Se lo hubiese metido por vena. No, se cayó por guión, no por presupuesto. Antes de seguir con cuestiones de producción, quería entrar... Obviamente la serie se estrena mañana y no queremos, digamos, hacer spoilers y todos los materiales son de los momentos iniciales de la serie, para que estéis tranquilidad. Por eso, además, Salva me mandó un documento, me dijo, lo pongo yo. Y yo pensé, como ya tengo alguna experiencia, mejor no, porque me ha ocurrido que luego se ponen materiales que no se deben poner. Y en esos materiales maravillosos había cosas que no puedo contar, que son, como quien dice, sencillamente espectaculares. Pero sí quería comentaros, también Carlos, Sara, ese contraste, ¿no?, entre el pasado y el presente. Podéis ver también en la presentación que hay también momentos del pasado, que es en blanco y negro, con ese, digamos, formato, ¿no? Es casi para un análisis, ¿no?, de estética, ¿no?, de opresión. Sí que os tengo que decir que sabéis que a veces el representar el pasado puede ser peliagudo, porque a veces la nostalgia va aparejada del romanticismo y eso te lleva a idealizar pues, determinados periodos donde la vida de las personas eran muy difíciles y chungas, y en este caso una dictadura. ¿Cómo abordáis eso un poco, ¿no?, ese pequeño peligro, ¿no?, que existe en la representación del pasado, y también en que él no sea pues, este superhéroe, que al final no deja de ser, perdonadme, un superhéroe del franquismo? Sí, y luego entramos ya en el tema del Valle. Bueno, en realidad, o sea, todavía nos estamos preguntando hasta qué punto lo hemos logrado. Quiero decir, tendrá que ser también el público el que juzgue eso. O sea, nosotros teníamos muy claro lo que queríamos hacer, teníamos muy claro también que había una parte que no queríamos omitir y que no queríamos... O sea, queríamos, evidentemente es una serie que es de género y que tiene un componente de fantasía y de ciencia ficción muy alto, pero también habla de España, del pasado de España y del presente de España, de cosas que han cambiado mucho, de cosas que no han cambiado nada. Y queríamos que eso estuviera reflejado todo el tiempo. Es para mí uno de los aciertos del cómic y es una de las cosas que queríamos, o sea, reflejar de la mejor manera posible. Y la sutileza y la absoluta falta de maniqueísmo con lo que se trata en el guión. Eso es una cosa que a mí me gustó mucho cuando lo leí. Sí, no sé. Lo tratasteis muy bien. Muchas gracias, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, nos van a llover por todos lados. No, pero sí que pienso que hay algo como...
de no hacer, sobre todo, que es una cosa que ha dicho Eugenio muchas veces, que no queríamos hacer parodia y no queríamos contar esto de mentira, por decirlo así. Y queríamos, por un lado, que fuera la visión del personaje, o sea, que el pasado estuviera contado desde los ojos del personaje de García, con su visión, que es algo que también hablamos con Santiago y Luis. Todo lo que hay en el cómic, además, en el pasado, está dibujado por otro dibujante que no es Luis Bustos, que es Manuel Fondevilas, o Albert Monteis, ya me pierdo, no, Albert Monteis me parece. Y es un estilo de dibujo muy distinto, porque está todo filtrado por una visión un poco naif que tiene de la época García. O sea, quiero decir, los malos son muy malos, los buenos son muy buenos y el mundo es en blanco y negro. Y el mundo del presente está lleno de grises y es mucho más complejo y es más difícil para él entenderlo y abordarlo. Y eso queríamos que estuviera en la serie. De hecho, las escenas del pasado están dialogadas en un estilo distinto, mucho más pulp, mucho más de TVO, por decirlo así. Ahí no solo cambia la parte visual, sino que cambia también la manera de contar la historia. Y luego, en realidad, la parte de abordar ese pasado creo que la hacemos más, desde el presente. Quiero decir, la mirada hacia ese pasado tiene que ver más, la mirada más real, creo, tiene que ver con los ojos de Antonia desde este año hace 60 años que con la mirada de García. En realidad, lo que hace Antonia García es, de alguna forma, abrirle los ojos sobre un pasado que como tú dices, tiene mucha más oscuridad y mucho más horror que lo que él recuerda, en realidad. La serie empieza con un prólogo extenso, con una escena de acción. Las escenas de acción son muy difíciles de hacer porque la fina línea entre lo emocionante y lo ridículo a veces es muy complicado, sobre todo porque además en el cómic eso está también narrado, ¿no? Me gusta mucho también ese ejercicio con el metalenguaje que tiene el cómic y también vuestra propia serie. Y aquí me gustaría que viéramos otro de esos documentos especiales que nos ha traído Salva, que es un reel inicial, un trabajo de aproximación visual a esa escena inicial. Es muy extenso el vídeo, solo vamos a ver los primeros 2 minutos. Solamente decir que es básicamente como íbamos preparando todas las secuencias complicadas, sobre todo las de acción, cómo se dibujaban, que insisto antes, había 3 sistemas. Por un lado teníamos el storyboard de siempre, luego había algunos animatics y este programa de ordenador que se llama SoftPro que maneja Eugenio. Y como decíamos antes, en la fase de pre-prep tendríamos a lo mejor ya el 40-50% de la serie dibujada. Y a 2 meses de empezar a rodar, el 80%, todo lo que tiene que estar dibujado ya lo estaba. Y todos sabíamos por qué plano arrancaba el día, qué planos teníamos que hacer, este día eran 7, 8, dónde iba a ir la cámara, íbamos muy bien preparados. Y esto que vamos a poner ahora es el ejemplo. Prólogo, el vídeo prólogo. Dibujado sobre el dibujo. Sí, dibujado y montado, y que luego cuando lo veis se parece mucho a lo que realmente hemos rodado.
Mañana a las 9 de la mañana tendréis el capítulo en HBO Max y lo podréis ver cómo quedó al final. Es complicadísimo. Me gustaría empezar a hablar un poco del Madrid, ¿no? de García, ya para esta parte final de la mesa. Es evidente que hay una localización, y aquí ya saco el elefante, ¿no? de la habitación. García está en el Valle de los Caídos, en una cripta, en un laboratorio, en una cripta en el Valle de los Caídos. Sí que os digo que en la proyección solo hay imágenes del cómic, imágenes de la serie, por una decisión mía, también os tengo que decir, porque creo que es muy importante que no perdamos de referencia lo que también pasó en ese lugar y las personas que están enterradas ahí, que son víctimas, digamos, de la represión, y creo que cada cosa hay que colocarla en su sitio. ¿Cómo fue pensar, y sé que el proceso que originalmente tenéis previsto rodar y que finalmente no ocurrió, pero tuviste que entonces hacer otro valle? De hecho, en la serie se habla del valle simplemente. Pues sí, es la espinita que tenemos clavada de García el no haber podido rodar en el Valle de los Caídos. Con lo cual, dejó de ser el Valle de los Caídos, ahora es el Valle. En cuanto leímos el guión, lo vimos, sabíamos la complejidad y lo complicado que podía ser, pero bueno, viendo que dependía de Patrimonio Nacional, una institución con la que yo personalmente, y creo que bastante del equipo, hemos trabajado muchas veces. Hemos rodado pues, en el Prado, que depende de ellos, hemos rodado en cualquiera de las casas que pueda tener el rey menos Zarzuela, en la Casa del Príncipe, hemos rodado en el Monasterio del Escorial, y yo he rodado en infinidad de sitios pertenecientes a Patrimonio Nacional y tengo buena relación con los funcionarios que trabajan allí, no con los gestores de designación política, que esos van cambiando, depende de quién sea el gobierno. Entonces, inicialmente nos pusimos en contacto con ellos de manera ortodoxa. Mandamos un email, una productora, de un proyecto, nos gustaría tener una reunión para explicar unas secuencias que queremos rodar en el Valle de los Caídos. Y tarda mucho en contestar, insistimos. Nos dicen, no, ahora no es el momento de rodar en el Valle. Una respuesta muy escueta. Bueno, esto no puede ser, vamos a insistir. Insistimos y nos decían que no, que no, que no. Entonces, bueno, pues tenemos que pasar ya a los contactos. Yo tengo algunos amigos que trabajan en la comunicación política y que conocen a gente. Entonces, conocían al nuevo director de comunicación de Patrimonio Nacional. Y este amigo mío consigue que el director me llame. Entonces me llama, le explico lo que queremos hacer y me dice, mira, la realidad es que no es el momento. Tenemos instrucciones de arriba de que el Valle ahora mismo no se puede tocar, y mucho menos para un rodaje. Se está aprobando la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor hace una semana. Es un sitio polémico, puede levantar ciertos conflictos, controversias de unos y otros. Creemos que no es el momento, no se puede. Buscad, por favor, otro sitio. Hombre, que no podemos buscar otro sitio, intentamos convencerlo, pero no fue posible. Pasó un tiempo, porque esto fue durante la prep, y volvimos otra vez a la carga, tratando de tocar un poco más alto todavía. Vamos a ver si nos hacen caso, conocemos a gente. Y así lo hicimos, y vimos que tampoco, que había muchas resistencias. Hasta que finalmente ya dimos con quién estaba bloqueándolo y la razón. O sea, efectivamente, no solamente se estaba aprobando la Ley de Memoria, es un lugar pues, ciertamente conflictivo para determinada gente. Resulta que cuando íbamos a rodar las fechas que teníamos aproximadamente, habían comenzado ya los trabajos de exhumación de represaliados, gente que estaba allí enterrada. Entonces nos decían desde Presidencia del Gobierno que veían muy frívolo que hubiese un rodaje al lado de unas exhumaciones. Entonces lo entendimos. Nosotros bueno, claro. Lo aceptamos, que no tendremos que que crear nuestro propio valle. Y entonces nuestro valle ha sido recreado de diferentes maneras, interiores en algunos sitios, en otros diferentes, una gran parte digital, sobre todo la parte exterior. Esperemos que funcione. Desde luego, evoca. Hay detalles estupendos en el trabajo de las localizaciones de Madrid, porque, de hecho, cuando vemos el personaje de Antonia que se va hacia la redacción, lo vais a ver también aquí en el reel. Uno de los lugares por lo que pasa es el Arco de Moncloa, se ve el monumento de Plus Ultra. Es decir, hay momentos donde también se ven monumentos en Madrid que están ligados de alguna manera a la memoria, en este sentido, de los vencedores, ¿no? Y me parece que es sutil, que liga con diferentes aspectos de la serie, de lo que quiere contar, pero está muy bien hecho y está hecho de una manera muy sutil, que si a lo mejor no te fijas, no conoces los lugares, no te llama la atención, ¿no? Sí, me decías hasta su casa también. Referencias en segundo término con un poco de intención. Si nos gustaba pues, algún monumento de la época, nos gustaba también por la cruz del propio valle, cada vez que había alguna cruz, pues aquí se puede hacer alguna cosa.
Sí hemos procurado encontrar, digamos, segundo términos, fondos que podían tener algún significado, que sugiriesen algo. Sí, de hecho, o sea, en el Valle, o sea, nosotros tuvimos versiones de guión que eran previas al unboxing, previas a la exhumación. Quiero decir, que hubo, o sea, claro, es que o sea, hay versiones de guión en las que, o sea, que tuvimos que cambiar después porque sacaron a Franco del Valle. O sea, todas las versiones previas había bastantes diferencias al principio y cuando lo sacaron fue como de qué bien y mierda, hay que currar más al mismo Cuando tiempo. fuimos de visita al Valle... Bueno, esperábamos poder rodar, como se han rodado otras películas en el Valle, esperábamos poder rodar. Hemos tenido la mala suerte que ha coincidido con este momento. Cuando fuimos de visita al Valle con María Rodrigo, de nuestra directora de casting, que dijo, cogemos un día el coche y vamos. Yo no había ido nunca. Y eso que mis padres, como buenos catetos de provincia que eran, se vinieron de viaje de novios al Valle de los Caídos. Amazing. Yo podía haber sido concebida por allí, pero no fue el caso. Y yo nunca había estado y lo conocía pues por lo que lo conocemos todos, ¿no? Fotos y vídeos y cosas como Espérame en el cielo, ¿no? Películas como Espérame en el cielo. Y aparte de que nos quedamos muy impresionados, porque bueno, todavía estaba enterrado allí el caudillo, claro, fuimos dando vueltas y mirando a todas partes y este monumento a la megalomanía de un señor, una maravilla, tal. Y de repente nos da por mirar bien y con detenimiento hacia arriba y vemos unas grietas en la cúpula un poco serias. Y luego, en alguna parte del valle, una especie de cuencos gigantescos como de bronce, que no sabemos si cumplían una función decorativa, religiosa o qué. Al final dije, vale, pregunta el de seguridad, malo será que no sepa. Y digo, oiga, estos cuencos están como donde las grietas, esto es una gotera, y me dice, esto es que se va a venir abajo el valle. Y yo, ¿what? Dijo, esta basílica, ¿qué le queda? 100 años, como mucho, antes de que se venga todo abajo. Y yo dije, bueno, tenemos que apurarnos y empezar a rodar. Pero es verdad que tienen problemas muy serios de mantenimiento porque, claro, hay filtraciones de agua y... Está excavado en la roca. O sea que... Luego hay otras localizaciones, ¿no? en el centro de Madrid, ¿no? Callao tiene una presencia muy sobresaliente. Donde es la sección 9, ¿no? Que es eso, los cuarteles generales. Os hemos seleccionado, digamos, también en Google Maps las localizaciones, por si luego queréis hacer vuestro propio tour del Madrid de García. ¿Dónde fue más? El cine, que sé que fue complicado. No, el cine no fue complicado. Lo que es complicado cuando tienes tantísimas localizaciones es que puede pasar algo. Son muchas localizaciones y además hay que tenerlas confirmadas o casi confirmadas durante un gran periodo de tiempo. Entonces siempre suceden cosas. En el caso del cine, pues íbamos a haberlo hecho todo inicialmente en el Coliseum. Pero resulta que nos retrasamos un poco, llegó una obra, oye, pues no, ya dentro no puede ser porque vamos a cambiar la decoración. Bueno, pues hacemos la entrada en el Coliseum, interior del cine lo hacemos en el Capitol. La parte de atrás del Capitol y luego la continuación lo hacemos en el Museo del Metro de Chamberí. Y la continuación lo hacemos en el Teatro Príncipe Pío. Eso ha sido también una tónica general, como os decía antes, en los decorados dividirlos mucho y que una misma secuencia pase por diferentes localizaciones. Lo que ha hecho que hemos tenido más incluso de las que estaban escritas. También tenéis previsto en el Teatro Real y finalmente también tuvisteis que hacerlo en el museo, sí, había en el Museo del Prado. Una secuencia que transcurría inicialmente en el Teatro Real, pero por dimensiones, porque los responsables no parecían muy de acuerdo con el rodaje y nos pidieron una tarifa por día casi pues para que no fuésemos. Y esa era la escena del caballo. No dentro del Teatro Real, a la salida del Teatro Real, que si vais por ahí alguna vez, por ahí pasa mucho la policía montada. Y es casi el sitio donde más los ves, ¿no? Y yo iba mucho por ahí a leer y era como, algún día este caballo. El caballo. Algún día. Pero no ocurrió. Hay un espacio muy especial también en la serie, que es el parking de la Plaza de Mostenses, conocido por ser un karaoke, y por tanto supongo que muchos habéis terminado allí hasta las tantas. Yo sí, por eso casi me emocioné cuando... ¿Cuál ha sido la localización más difícil, Salva? Con lo del Teatro Real, realmente el cambio al Museo del Prado es maravilloso también tener el Museo del Prado. Sí, muy bien. Pero ¿cuál ha sido la localización más difícil de rodaje? No de preparación, sino, no sé, Príncipe Pío... A ver, déjame pensar. Con la presa dimos bastantes vueltas. Inicialmente queríamos irnos al de Adávila, que está en Salamanca, porque nos recordaba a todos a la presa más mítica que hay en el cine, que es la Hoover, en el río Colorado, no sé si está a la altura de Arizona o de... Creo que es Arizona donde está. Y aquí hay una presa muy similar, que es la de Adávila, que está metida entre montañas, es muy bonita, pero luego apareció la de... ¿Cómo se llama la que rodamos? ¿La de Boquerón? No, rodamos en Volarque, la presa de Volarque, en Guadalajara. Una presa de ladrillo muy bonita, también estaba metida entre montañas y finalmente acabamos en esa. La presa dio unas cuantas vueltas.
Yo tengo mal recuerdo, porque nos salió muy cara, lo mío, el rodaje donde hicimos el cuartel general de los Comandos Negros, que es en la estación de metro de Chamartín, en la parte antigua, que funciona casi como museo. Sí. Todo parecía muy razonable, pero cuando se estaba acercando el rodaje, empezaron a pedirnos medidas de seguridad adicionales. Una no la ignífuga, los materiales tienen que ser ignífugos, tienes que tener aquí unos bomberos. Entonces aquí empezaba a crecer, hasta que yo me asusté. Y dije, bueno, a ver, si esto me lo dicen una semana antes o 2 semanas antes, aquí no venimos a rodar, porque para hacer un túnel no podemos gastarnos este dineral. Pero fue ya demasiado tarde, porque me lo iban diciendo paso a paso, poco a poco, y esto, y esto. Y luego, ¿cuál recordar así más que fuese compleja, aparte de esta? Yo recuerdo la de la estación de tren, la que se supone que es Canfranc. Delicias. Es la estación de Delicias, que fue el primer día que yo fui a rodaje. Y de pronto me dicen, no, pasa por aquí que va a arrancar el tren. Digo, ¿qué tren? ¿De qué está usted hablando, señor? O sea, ¿cómo que hay un tren aquí? O sea, y de pronto veo gente vestida de soldados nazis, veo el tren en marcha, o sea, me pareció una locura. Dije, bueno, pues... Bueno, yo realmente, de las primeras reuniones que tengo con Eugenio al parte del tren, yo quiero hacer el tren de verdad. Dice, no, vamos a rodar con un tren de verdad, con un tren de época. Yo venía de hacer una película que habíamos hecho una secuencia muy similar con un tren de verdad en el que cayó uno, había una pelea, unos vagones... Y quería hacerlo de verdad. Estaba mal acostumbrado por las superproducciones de Hollywood, ¿eh? No, esto no era especialmente caro, ¿eh? Y me parecía que iba a funcionar bien, era muy orgánico. Luego encontramos una manera también que ha quedado muy bien de hacerlo, combinando la realidad con algunos efectos visuales. Pero yo en el tren lo que quería hacer el tren. Me gustan mucho los trenes son muy cinematográficos. Y digo, si no tenemos este tren aquí, en Delicias se mueve, se tiene que mover el tren. También fue una localización y un despliegue bastante caro, porque mover un tren, y movimos varios, porque había que despejar vías para hacer nuestra También hay llegada. una escena, en la plaza de Colón. Es decir, realmente hay un trabajo sobre diferentes lugares de Madrid, es estupendo y muy bien aprovechado. El Madrid de los ministerios, que el año pasado con la Fortuna le dedicamos mucho tiempo. No tenemos tampoco mucho tiempo ahora, y sí que me gustaría, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer al equipo antes de cerrar el panel, allí, compañeros. Hola. No. ¿Se me oye? Así. Hola, quería preguntaros a Basara y a Carlos si habéis trabajado con los escritores del cómic en el proceso de guión o ellos han estado un poco más al margen. Gracias. Tenemos un grupo de WhatsApp desde hace 7 años que echa humo. O sea, hemos trabajado desde el minuto 1 también. Una ventaja de estar adaptando un cómic que te gusta es el rollo fetichista de voy a conocer a los autores. Y aparte, bueno, yo con Luis tenía menos trato, pero con Santiago, que nos hemos comprado cada cosa que sacaba, el tipo, como buen premio nacional de cómic que es, pues encantados de poder hablar con ellos. Y también ahí la ventaja que tuvimos es que desde el principio, desde que nos sentamos a charlar y a tomar un café y a hablar un poco de lo que nos gustaba de García, les dejamos claro una cosa, que es que nosotros queríamos hacer una serie que nos gustase tanto como nos había gustado el cómic y por las mismas razones que nos había gustado el cómic. Y les pareció estupendo, claro. Sobre todo porque, esto lo comentamos alguna vez cuando nos hablan de adaptación, si tú vendes tus derechos para una adaptación, a menos que por contrato te garantices voz, voto y veto en el proceso, que no suele ocurrir, pero a veces ocurre, no tienes nada que decir. Si con ese material quieren hacer un musical con teleñecos, que ojalá, te jodes, es que no hay otra. Pero no, eso es una manera muy grosera de acercarse a un proceso de adaptación, si en realidad a ti te gusta lo que estás leyendo y lo que estás viendo, ¿no? Entonces hablamos con ellos muchísimo, desde el minuto 1 nos pasaron su material, con su documentación, con todo lo que habían trabajado sobre los personajes, por si nos pudiera servir, y efectivamente nos sirvió, y nosotros les pasamos también, en la medida en que podíamos y nos permitía nuestro acuerdo, lo que íbamos avanzando, y bueno, hemos hablado hasta hace 2 horas, que les hemos mandado una crítica de García un poco peliaguda para que se asustaran. Así que sí, ha habido muchísimo trato y ha sido muy satisfactorio. Es verdad que no se han metido ellos en los guiones en absoluto. O sea, nosotros les pasábamos parte del material y les contábamos un poco lo que estábamos haciendo, pero ahí, quiero decir, hemos sido totalmente autónomos en ese sentido y hemos tenido total libertad. También porque lo habíamos hablado antes con ellos y como nuestra visión de lo que queríamos hacer coincidía con la suya, dijeron, pues ya está. Con un poco de suerte pasa como con Juego de Tronos y les gusta más nuestra serie que su cómic y entonces ya el siguiente tomo se parece más al García de la serie y ya perfecto todo. No, que hagan lo que quieran, no faltaba más y ojalá tengan 10 volúmenes. Es muy gustoso de leer García. Leedlo si no lo habéis leído, mola mucho, la verdad. Tenemos tiempo para una pregunta que sea pregunta y no comentario. ¿Una pregunta más antes de cerrar? ¿Ahí? Sí, rápido. Sí, rápido.
Choques. No, ninguno. Ya está. No, a ver, ha habido alguna diferencia de criterio, pero el director y yo somos gente, la verdad, bastante razonable, nos entendemos hablando. Ha habido algunas cosas que Eugenio ha querido hacer y he dicho yo, no puedo porque no llegamos, no nos llega el presupuesto. Pero ha sido lo mínimo. Eugenio es un director que tiene conocimiento, sabe cuáles son las limitaciones de producción y jamás se enfrenta a ello. Si ve una limitación, es lo que hace. Bueno, pues yo me ajusto a lo que tengo y resuelvo con lo que tengo. Con lo cual ha sido un proyecto en general, todo el que ha fluido con bastante buen rollo entre el equipo. Nos hemos entendido todos bastante bien y no ha habido prácticamente problemas. Bueno, luego le preguntamos a Eugenio. Bueno, a ver, sí. Eugenio nos enfrenta, nos llama a nosotros y dice, ¿lo podéis cambiar por guión? Porque claro, así es como sale más barato, pero efectivamente ha habido muy buen rollo y muy buena comunicación. Muy buen ambiente. ¿Te imaginas que hubiéramos podido decir, mira, ese hijo de puta, y se montado aquí? No, cero choques. Pero nada. Los 3 tomos de García en Astiberri, García digamos, la base del cómic es estupendo y que yo también os recomiendo que aprovechéis y también lo leáis porque es un cómic estupendo, como casi todo lo que obviamente hacen Luis Bustos y Santiago García. Siempre me hace gracia lo de García, no Santiago García con García. Mañana se estrena García en HBO Max. Esperamos tener una segunda temporada. Ojalá, crucemos los dedos. Así que, por favor, mañana mañana como locos a ver los primeros capítulos de García para que tenga un magnífico lanzamiento. Así que muchas gracias, Carlos de Pándao, Sarotuña, co-creadores y guionistas de García, Salvador Yagüe, productor ejecutivo, y muchas gracias a Serializados por acogernos un año más y también a todos vosotros y vosotras por asistir al panel. Muchas gracias.